Capítulo 26. El destape. Hasta último momento, Perón mantuvo el enigma sobre el candidato que nombraría en su reemplazo. Las especulaciones periodísticas iban en aumento y, como suele suceder, poco tenían que ver con la realidad. Siendo política ficción, la opinión proponía 16 posibles papábiles. Cafiero encabezaba la lista, seguido de Julio Romero y Jorge Tayana, Cámpora y Bacola, sepultado por esta apostilla del anónimo redactor. Alternativa indefinida o de desafío, no es demasiado joven. Por su parte, el ratón de la rotonda profetizó: Perón, por naturaleza humana, no es muy proclive a elegir a un peronista de nota. Siempre se preocupó de no tener herederos consagrados. Elegirá a algún hombre títere que pueda manejar como robot, por ejemplo Héctor J. Cámpora. Entonces le recordarán que está vetado por haber viajado a Madrid, sin anunciarlo al Ministerio del Interior, pero además triunfaría con Cámpora. Aunque Cafiero gozaba del apoyo fervoroso de Rucci y el loro Miguel, él mismo sabía que estaba herido de muerte. La candidatura de Jorge Tayana fue sostenida, paradójicamente, por varios amigos de Cámpora que no le veían al delegado estatura de presidente. El principal promotor era el capitán Anzorena, apoyado por el brigadier Pons Bedoya, Benito Llambí y Alejandro Díaz Vialet. Cámpora mismo llegó a convencerse de que Tayana era el mejor candidato y decidió proponérselo a Perón, solo que hubo una infidencia y lo madrugaron. Antes que el delegado presentara esta alternativa al general, la candidatura de Tayana fue promocionada por los hermanos Reynal, dos pícaros que habían hecho negocios non sanctos con Krieger Bacena. Se habían quedado con las líneas aéreas Austral y eran amigos de Llambí y de su vecino, el embajador norteamericano. La promoción de los Reynal, realizada al margen de Tayana, logró el efecto contrario al buscado. Presentaron la candidatura del médico prestigioso como la carta descafeinada del peronismo. Cuando Cámpora se lo propuso oficialmente a Perón, en vísperas del viaje al Paraguay, el general le provocó un escalofrío. «Usted ya sabe quién es mi candidato». Luego cambió de tema. Abal Medina encendió un cigarrillo y le sonrió a don Héctor. López Rega también construyó una sonrisa de clown mientras trajinaba con el equipaje. En la tarde y parte de la noche del miércoles 13 de diciembre, Perón trabajó con Abal Medina en lo que éste llamaría la reunión de las candidaturas. Fue un diálogo largo y espasmódico, interrumpido por toda clase de visitas, algunas deseadas por el dueño de casa, como la del radical Héctor Hidalgo Solá, y otras que le provocaron erisipela, como la del canalla de Rogelio Coria, que insistía en quitarle el 25% de los cargos a la JP y en subrayar ante la prensa los conflictos entre la 62 y la rama política en varias provincias: Buenos Aires, La Rioja, Mendoza, San Juan y Corrientes. Era un trajín continuo de visitantes, al que había que sumar las idas y venidas del propio Cámpora, que tenía sus cuarteles del Frejuli en el departamento de Benito, y la fuente del poder en Gaspar Campos, aunque allí debía escaparse del señor López Rega, que lo arrinconaba en un pasillo, lo llevaba de un brazo al jardín o le servía un café en la antecocina para pedirle favores y designaciones. El día de las candidaturas, López lo agarró y le dijo en voz baja: «Hágamelo diputado a Raúl, está enfermo de cáncer y quiero que Normita tenga una pensión cuando él se muera». Cámpora no le contestó y lo consultó con el general. «¿Usted qué le respondió?», preguntó Perón. «Nada, señor, esperaba consultarlo con usted», contestó el delegado. El tema quedó flotando, pero al final Perón, que estaba molesto con su secretario privado, dio su consentimiento. En sus apartes con Abal Medina, Perón lo instruyó sobre el tema del sucesor, cómo consagrar a su reemplazante en el decisivo congreso del Partido Justicialista que debía llevarse a cabo ese viernes en el Hotel Crillon. Opinó poco con respecto a otros cargos, aunque manifestó su preferencia por Oscar Videgaín para la gobernación de la decisiva Buenos Aires. Si no es Videgaín, dijo, que sea cualquier otro menos Manuel de Anchorena. Al término del diálogo privado, Abal se quedó a cenar, invitado por el general.
El viejo apenas podía disimular su mal humor y estalló cuando López Rega se puso a pontificar. Hay que tener cuidado con el tono de la campaña porque puede llegar a correr riesgo el proceso. Cállese la boca que de esto usted no entiende nada. El secretario balbuceó entonces que Osinde tenía informes serios de fuentes militares y a Perón se le encendió la psoriasis de furia. Osinde es un típico oficial de inteligencia, bramó, es decir, un perfecto animal. Al salir de Gaspar Campos, Abal Medina se trasladó al departamento de Yambí para verse con Cámpora y anticiparle que Perón lo había ungido candidato. Cámpora lo escuchó en silencio, con su clásica expresión de asombro, quería oírlo de labios del general. Tarde en la noche, antes de preparar las valijas para acompañar a Perón hasta Asunción, el delegado comentó con Héctor Hijo y el bebé Rigui la frasecita que le había largado Perón y el anuncio oficioso de Abal Medina. El bebé recién en ese momento se desayunó de que don Héctor era, ya no había dudas, el candidato que imponía la lógica. Y en ese comedor de Melo, con su vargueño y sus óleos previsibles, mientras Héctor Chico le alcanzaba un cortado de Nescafé a su papá, Rigui tuvo una extraña premonición y sintió una congoja por don Héctor. Algo, el colgajo, sesentón del cuello, un brillo en la frente, algo que no era su tórax juvenil, ni el bigotito de las películas de Amadori, ni el gesto de alzar las cejas preguntando ¿qué le parece? Algo hizo que lo sintiera vulnerable frente a Perón, quien hasta ahora no podía decirle sino gracias, amigo Cámpora, pero se le pasó, era una boludez. El jueves 14 de diciembre a las 18:35, el general paraguayo abandonó el país con su pasaporte paraguayo a nombre de Juan Sosa en un avión de líneas aéreas paraguayas con destino al Paraguay. Y aunque esa vez no viajaba oficialmente asilado, sintió e hizo sentir la notable circularidad de su destino, que pagaba tributo a la centrífuga nacional. Contrariamente a la leyenda del gran diálogo entre los dos ancianos venerables que él mismo había ayudado a forjar, se iba furioso con ese viejo camandulero de Balbín y lleno de odio contra Lanusse y los gorilas del partido militar. Igual que a la llegada, las autoridades habían permitido que 300 invitados fueran a Ezeiza a despedirlo, solo que al irse no saludó a nadie. Subió al avión detrás de Isabel y ni siquiera volvió la cabeza para observar a sus partidarios. Atrás quedaban 28 días en el país tras 17 años de ausencia, menos de un mes, en el que no se había podido hacer retroceder la proscripción. Un mes en el que Juan Perón había sido noticia mundial más de una vez, junto con la Apolo 17, que marcaba el fin de una etapa en la carrera espacial, con las pláticas de París entre Kissinger y Leductot. En Buenos Aires avanzaba el verano y también la inflación, que ya llegaba al 68% anual. En tanto, la industria nacional comenzaba a mostrar signos alarmantes de postración. En la órbita cultural, Leopoldo Torre Nilsson se animaba a transportar al cine Los Siete Locos, la parábola profética de Roberto Arlt. Cuando el Electra comenzó a carretear, Abal Medina se inclinó sobre el oído de Rucci y musitó el nombre del candidato. La reacción del hombre del paraguas fue inmediata y explosiva. Pero, ¿cómo nos hace esto? Es un viejo hijo de puta. Abal pensó que iba a volverse loco. Rucci estaba tan descontrolado que lo llamó a Jorge Tayana, a Jorge Triaca, de Plásticos, y le dijo que contratara un avión privado para ir en patota al Paraguay y torcerle la mano a Perón. Alguien, tal vez el mismo Triaca, debió disuadirlo de ese viaje en caliente y que llevaba a una colisión con el líder, pero no abandonó del todo la idea y la reflotó unas horas después en el tormentoso Congreso del Crillón. Cuando se alejaba de Ezeiza con lágrimas en los ojos, Rucci fue abordado por la prensa. Yo no lo esperaba, dijo con amargura, y todos entendieron que se refería al renunciamiento de Perón y a su viaje, que lo habían tomado por sorpresa. ¿Quién será el candidato?, le preguntó un periodista. No me hable de política, fue la crispada respuesta. El Electra aterrizó en el aeropuerto de Asunción a las 8:30 de la noche.
Perón y sus 10 acompañantes fueron recibidos por el hijo de Stroessner, el ministro del Interior Sabino Montanaro y unos 3000 peronistas que desbordaban las instalaciones del pequeño aeropuerto. Con Stroessner se encontró al día siguiente en el Palacio de Gobierno. Hasta el momento de la llegada a la capital paraguaya, el rey sin tierra todavía no le había dicho a su representante que iba a ser regente, pero siguió con el juego de las alusiones. En el Hotel Guaraní, donde se alojaron, le comentó al hijo de Stroessner: conviene que se hagan amigos del doctor Cámpora, en un futuro próximo van a tener que verlo a menudo por las funciones que va a desempeñar. El aludido sonrió, cohibido, mientras el hijo de Stroessner lo miraba con nuevos ojos. Esa noche el delegado cenó a solas con Perón e Isabel en el 8º piso del Hotel Guaraní. Tengo nítido en mi recuerdo cómo ocurrió todo aquel día. El general Perón me invitó a cenar con su señora y me dijo que había tomado la decisión de que yo fuera el candidato del Frente Justicialista de Liberación. Recibí esta determinación como una orden y a su cumplimiento dediqué la misma voluntad de peronista con que realicé otras desde comisionado en San Andrés de Giles hasta delegado de Perón. Después de la cena, el general y la señora se retiraron a su habitación, pero Héctor Cámpora y su hijo se fueron con los anfitriones a tomar una copa al aire libre, en un jardín de flores carnosas y aromáticas, y en un breve intervalo de las arpas y las charlas, que no cesaron hasta el amanecer, el padre apretó el brazo del hijo, confirmándole el destape con los ojos llenos de lágrimas. El peronismo tenía debilidad por el subsuelo de los hoteles tradicionales y por las balaceras tipo Los Intocables. Esta vez el hotel elegido fue el Crillón, emplazado en el nacimiento de la Plaza San Martín, a 100 metros del círculo militar. En su elección puede haber pesado el criterio de algún peronista fino que lo veía más paquete, o el de Solano Lima, que vivía justo enfrente en el 7º piso de Esmeralda 1082. En esa ocasión el PJ y el Frejuli sesionaban en el mismo lugar y a la misma hora, los peronistas en el sótano y los partidos aliados en el primer piso. El viejo Lima no tenía más que cruzar la calle para entrar a las deliberaciones de los frentistas que aguardaban, en realidad, las decisiones que se iban a tomar en el subsuelo. El Congreso del PJ comenzó a sesionar a las 17:45 del viernes 15, pero antes en los pasillos ya circulaba el nombre del candidato elegido por Perón para reemplazarlo. Cámpora, que había llegado a la 1 del Paraguay, estaba fuera de allí, reunido con algunos dirigentes sindicales para hacerles aceptar la orden de Perón, pretextando una verticalidad absoluta. Los gremialistas se negaban al renunciamiento de Perón para descartar a Cámpora e imponer a Cafiero. En el Crillón presidía formalmente la sesión Julio Romero, pero el verdadero conductor del cónclave era el imberbe Juan Manuel Abal Medina, que ni era congresal ni estaba afiliado siquiera al Partido Justicialista. Ungido tácitamente por la verticalidad, Abal tomó la palabra y mocionó para que el Congreso rechazara la renuncia presentada por Perón e insistiera en proclamarlo candidato. Hasta allí no hubo mayores problemas y la moción fue aprobada por aclamación por los 183 congresales presentes. El lío empezó a continuación cuando se discutió cómo hacer llegar el mensaje a Perón. Y cómo sucede tantas veces en estas lides, la confrontación política e ideológica se disimuló bajo las apariencias de una contradicción instrumental. Los gremialistas y sus aliados en otras ramas, como Norma Kennedy y Brito Lima, el doctor Manuel de Anchorena y los congresales de Guardia de Hierro, planteaban que debía enviarse una delegación al Paraguay o a Perú, segunda etapa del viaje de Perón, para hacerle presente al líder que no aceptaban el renunciamiento. Abal Medina y los fieles a la conducción sostenían que debía actuarse de manera expeditiva, enviando un télex al Hotel Guaraní de Asunción. Los sindicalistas, que no acataban en el fondo la decisión de Perón, disfrazaban sus intenciones con la apariencia de la ortodoxia y jugaban además con la ignorancia tecnológica de muchos congresales. ¿Qué era un télex? ¿Cómo se le iba a mandar eso al general? Era una falta de respeto. Había que enviar una delegación a entrevistarlo en Asunción o Lima y el Congreso debía pasar a cuarto intermedio hasta el siguiente martes 19.
Aval, que tenía instrucciones precisas, sabía que Perón respondería sin demora desde el télex del Guaraní y se podría pasar el punto siguiente, que era la propuesta del hombre que habría de reemplazar al candidato natural del justicialismo. No había espacio para viajes ni demoras. En 5 días vencía el plazo fijado por el gobierno para presentar candidaturas. Una vez designado el binomio presidencial, aún quedaba el problema menor, pero también espinoso, de los otros cargos de elección, de los cuales un cuarto debía ser decidido inmediatamente después por los partidos aliados del Frejuli. Eran muchos pasos a dar en un tiempo excepcionalmente breve y se insinuaba el peligro muy real de que el peronismo se automarginara. Un gran aliado del secretario general en esa batalla fue Ricardo Obregón Cano, que venía de una alianza con el gremialismo bandolista que se había ido acercando cada vez más a su aún oficioso candidato a vicegobernador de Córdoba, el sindicalista combativo Atilio López. Rucci y la 62 tenían como punta de lanza a Victorio Calabró de la UOM. Obregón no solo fue decisivo para convencer a muchos representantes del interior, sino que clausuró el debate mocionando que se pasara a votación. Tenía razón, la propuesta del Télex se impuso a la del viaje por 95 votos contra 48. El Congreso decidió que una comisión redactara el texto del famoso Télex. Los sindicalistas se negaron a participar en la redacción del mensaje y la mayoría abandonó el recinto. Coria declaró a la prensa: los políticos han mostrado el hambre que le tienen al queso, y se fue, sin saber tal vez que allí acababa su carrera política y la de toda la corriente colaboracionista. Su colega de la 62, Estanislao Rosales, que era informante del coronel Vermicelli, mostró la hilacha ante los periodistas. Acá se intenta sacar de prepo la candidatura de Cámpora, que las bases repudian. El estanciero Anchorena también se marchó de acuerdo con sus amigos proletarios. Cámpora le informaría 5 días más tarde al general. Una de las versiones circulantes al respecto señalaba que esta actitud tenía por objeto tratar de imponer la candidatura del doctor Antonio Cafiero, otra que el objetivo era colocar al peronismo en situación de tener que negociar la candidatura ante la imposibilidad de cumplir los plazos establecidos o, en caso contrario, llevarlo a la abstención. Ya sin la presencia de aquellos rebeldes disfrazados de ortodoxos, el plenario aprobó un breve texto que decía: señor general, Congreso Partido Justicialista ratifica por unanimidad candidatura a presidente en su persona. Patria e historia agradecerán su gesto. Congreso reunido espera su respuesta. Aval Medina lo hizo despachar sin demora desde la cabina de Italcable en Maipú y Corrientes, por uno de sus lugartenientes, el bigotudo Horacio Maldonado, un antiguo militante tacuarista al que Galimberti había bautizado credibono por sus constantes deudas. Otro inseparable del secretario general, el salteño Julio Mera Figueroa, le avisó entonces que estaba por estallar una tormenta para romper el Congreso. Rucci está en la puerta con toda la pesada. Aval se inclinó hacia la apoderada Emma Tacta de Romero, que secundaba a su esposo, y le pidió que anunciara un cuarto intermedio. Luego salió del salón a toda velocidad, dispuesto a impedir la entrada del petizo. «Nos vamos a pelear», gruñó el secretario general de la CGT señalando a Corea y los otros matones. «¿Por qué? Si somos amigos», respondió Aval Medina en voz alta y agregó en un murmullo, casi en la oreja de Rucci: «tenemos más gente y más fierros, no entren porque van a perder y va a ser un desastre para todos». El petizo relojeó la puerta con disimulo y vio entre porteros de librea que presentían el olor de la pólvora, algún engominado que se desabrochaba el blazer azul. Era la punta del iceberg de un aparato distinto al de la JP tradicional, más caquero y nacionalista, al estilo de los amigos de Rucci en el movimiento federal. Aceptó desplazarse una cuadra hasta Charcas y sentarse en la confitería de la esquina a negociar. Fue un diálogo largo y tenso, en donde el joven abogado tuvo que reiterar una y otra vez el principio de verticalidad, hasta que Rucci aceptó dejar las cosas como estaban y marcharse con la patota, sin apoyar pero sin agredir, pensando tal vez que esto lo liberaba de un compromiso pactado 2 días antes con Juan Manuel, el retiro de su apoyo al amigo Anchorena para la provincia de Buenos Aires. Como lo descontaba el secretario general, Perón contestó de inmediato, reiterando el carácter irrevocable de su renuncia y subrayando la conveniencia de seguir las instrucciones del compañero Aval Medina. Era ya la madrugada del sábado
cuando se reanudaron las deliberaciones y el hombre que no tenía ninguna credencial justicialista, pero contaba con el dedo del Padre Eterno, pidió la palabra y se dirigió al cónclave secreto. Propongo como candidato a la presidencia de la República al compañero don Héctor José Cámpora. La sostenida ovación le confirmó que se habían ido todos los malos, pero aún no había llegado el bueno. Por obvias razones, el protocandidato se había mantenido fuera de la reunión, haciendo que alguno de sus secretarios, Regert o Falcone, llamaran cada tanto para ver cómo iban las cosas. En su cercano apostadero había recibido la visita del doctor Luis Longhi para decirle que había un juego en las 62 organizaciones y que Lorenzo Miguel era ajeno al mismo. Cámpora agarró el teléfono, llamó a Lorenzo y lo invitó a que lo acompañase en el momento culminante de la proclamación. El candidato y el líder metalúrgico entraron al hotel poco después de la 1 de la mañana y fueron asaltados por un verdadero enjambre de periodistas y fotógrafos. Un cronista quiso amargarle la vida al candidato. Se dice que le impondrían la cláusula del 25 de agosto por sus frecuentes viajes al exterior. Se detuvo en la marcha al sótano para replicar con orgullo: sería mi más grande honor porque el gobierno sabe que estoy al servicio del pueblo. Abajo, ante un coro de convencionales que ya lo veía con la aureola presidencial, Cámpora se estrechó en un abrazo con Lorenzo Miguel. Ahora solo restaba concretar a nivel del frente la segunda instrucción de Perón, refería al hombre que debía acompañar a Cámpora. Abal Medina y Díaz Vialet subieron al primer piso del hotel e informaron a los aliados sobre la reciente postulación de Héctor Cámpora. Hubo un pequeño conflicto con el neoperonista Rodolfo Tessera del Franco y con Enrique Basualdo del Partido Laborista, que también se mostraron más papistas que el Papa, argumentando que sus respectivas convenciones partidarias habían ungido a Perón y no a Cámpora. Luego hubo un pequeño debate por la candidatura a vicepresidente cuando los desarrollistas hicieron presión en favor de su correligionario Américo García. Finalmente, los frentistas invitaron al flamante candidato del PJ y le entregaron una lista de 4 posibles compañeros de fórmula, entre los que figuraba el citado García, el conservador popular Vicente Solano Lima, el popular cristiano José Antonio Allende y Jesús Porto del ENA. Cámpora recogió el papelito y se retiró a meditar lo que ya estaba resuelto. A las 4:20 de la mañana alguien cruzó la calle Esmeralda para decirle a Solano Lima que era candidato a vicepresidente y debía hablar ante el Congreso. Don Vicente, viejo abogado y duelista de San Nicolás, astuto seguidor del conservador populista Rodolfo Moreno en la provincia de Buenos Aires, exiliado en el primer gobierno peronista y amigo del exiliado Perón en los gobiernos antiperonistas, se sacó el pijama de prisa y se puso un traje azul de sarga. Carraspeó y sonrió a la madrugada. Luego cruzó Esmeralda, hacia los periodistas, hacia los saludos y el besamanos, hacia el alívio que reencontraba a los 72 años.